salmista decía: yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iré. ¿Puede sentarse, señoritas? Le damos la gloria al Señor por este cambio maravilloso que se está haciendo en la iglesia, producto de la contribución de cada uno de ustedes, las ofrendas especiales que se han abocado, y esto es un fruto, y yo creo que esto merece un aplauso a nuestro Dios. Es un fruto del esfuerzo, es un fruto de la dedicación, de la contribución, de la generosidad de cada uno de ustedes que se han abocado a este llamado maravilloso para embellecer la casa de Dios, el sitio donde se adora el nombre del Señor. Amén. Así que la invitación es seguir trabajando para que estas mejoras se vayan dando con el fin de darle la excelencia a nuestro Dios en todas las cosas. Amén. Lo que Él se merece. Bien, seguimos entonces en el estudio del libro de Juan, capítulo 3. Vamos a estar hablando de un tema maravilloso. La Biblia es fascinante. El Evangelio según San Juan, capítulo 3. Dice la Biblia, desde el versículo 1, la siguiente forma. Dice: había un hombre de los fariseos, muchas gracias, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Fíjense, para meternos en el contexto de esta historia que acabamos de leer, cuando Jesucristo se reunía con los fariseos, cuando había un encuentro entre Jesús y los fariseos, era algo muy esperado. Era algo que llamaba mucho la atención, porque se estaba reuniendo dos ideologías distintas, dos formas de pensar, dos pensamientos que apuntaban al mismo Dios, ¿no? A la misma creencia. Sin embargo, uno estaba errado y uno estaba en la verdad. Y la gente esperaba mucho ver esto. O sea, ver un encuentro entre Jesucristo y los fariseos era digno de sentarse, ¿verdad?, con las palomitas de maíz, la Coca-Cola, a ver qué pasaba ahí. Obviamente todos sabemos qué sucedía, ¿no? Jesucristo, que es la verdad, que es la vida, es el ganador siempre. Amén. Jesucristo es el vencedor en todas las cosas. Desde siempre lo ha sido. Y estos encuentros terminaban por ridiculizar a estas personas, a estos hombres, a estos sabios de aquel entonces. Y en este contexto, ¿no?, en esto que se veía, la palabra fariseo, nosotros cuando se nos nombra fariseo, ahora es una ofensa que te digan fariseo, porque los fariseos tienen que ver con la hipocresía, ¿no? Decimos, bueno, un fariseo es un hipócrita. Pero bueno, déjeme decirle que la palabra hipócrita anteriormente era un halago y no una ofensa. Hipócrita se les decía en el tiempo de Grecia a las personas que eran actores, que hacían el papel de otra persona, y cuando la gente se bajaba de su actuación le decía: oye, pero qué buen hipócrita eres tú, vale, qué maravilloso. Y esa era una. Sin embargo, hoy se hace de otra manera. Y fíjense, cuando nombramos un fariseo, nosotros decimos: este es un fariseo. Pero en el contexto donde ocurre esta historia, y es lo que quiero que usted entienda, ser fariseo, escúcheme, un fariseo era una persona sabia. Un fariseo era una persona eminente. Un fariseo era una persona con clase, distinguida, ¿ok? Una persona muy letrada, con mucho conocimiento, con mucho estudio. Aparte era gente que eran príncipes. O sea, ser fariseo no era cualquier cosa. Necesitabas estudiar mucho, necesitamos mucha legalidad para llegar a ser un fariseo. Eran unas personas que eran vistas con estima delante del pueblo de Dios. Entonces ser fariseo no era cualquier cosa. Esa es ahora que nosotros decimos: fulano de tal, ese es un fariseo. Son unos fariseos diciéndolo de una manera despectiva. Pero en aquel entonces, en el contexto donde está ocurriendo esta historia, ser fariseo no era cualquier cosa. Era algo digno de una persona. Supuestamente digno, ¿no? Era algo digno de la persona. Entonces, en medio de este contexto, donde había este enfrentamiento entre Jesucristo y los fariseos, y donde ser un fariseo era algo
de eminencia para aquel entonces, ocurre esta escena maravillosa. Ocurre esto, donde un hombre fariseo llamado Nicodemo viene a Jesucristo. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Dice que era un principal. La palabra principal se deriva de príncipe. O sea, Nicodemo venía de una familia, de un linaje de príncipe. O sea, aparte de que era fariseo, que era una persona muy letrada, era un principal, no era cualquier persona. Y aparte de eso, era una persona que tenía dinero, mucho dinero. Después al final vamos a ver por qué les digo que tenía mucho dinero, que no se me va a olvidar, o yo, alguien que me recuerde si se me olvida. Bien, Nicodemo vino a Jesucristo de noche. Todos sabemos la historia, sabemos por qué vino de noche, ¿no? Yo también lo hubiese hecho, porque un hombre que dejaba en ridículo a las personas de mi clase, que era un fariseo, no me voy a acercar de 10 para que me haga leña conmigo, no puede ser. Sin embargo, él se acerca de noche obviamente para evitar que lo vean. O sea, están en el anonimato, ¿no? Permanecer, decir, bueno, vamos a confrontar a este hombre, pero yo lo voy a hacer de mi parte, pero lo voy a hacer a escondida. Y fíjense, él le dice, Rabí, lo reconoce como maestro, lo reconoce como Señor. Y eso que era un hombre, o sea, era la eminencia más grande. Y Jesucristo era el hijo del carpintero. Jesucristo era uno más de ellos. Hijo de José, hijo de María. No era un fariseo, no era letrado, no fue estudiado, no trae un linaje que era reconocido en ese entonces. Sin embargo, este hombre con estas características viene y le reconoce como maestro. Y es que nada ni nadie puede resistirse y soportar la sabiduría de nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios está por encima de todas las cosas. Y él le dice, maestro, sabemos, escucha lo que dice la palabra. Sabemos, el versículo número 2, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Fíjense lo siguiente. La palabra sabemos. ¿Por qué dice sabemos si era él solo? Quiere decir que había un grupo de ellos que sabía, pero no se atrevían. Fíjense o sea, son tan valientes que el más valiente fue escondido para allá a hablar con Jesucristo. No sé si me explico. ¿Entiendes? Este grupo de personas que sabían que Jesucristo era maestro, fueron escondidos, y el más valiente de ellos fue de noche porque no quería que lo vieran. Y le dicen maestro. Fíjense, sabemos, la palabra sabemos quiere decir que ellos hicieron una serie de pruebas para verificar. Oye, este hombre sanó un ciego, este hombre levantó un paralítico. Bueno, vamos a ver si el paralítico verdad era paralítico. Ah, sí era paralítico. Vamos a ver si el ciego era ciego. Ah, sí era ciego. Después que llegaron a esas conclusiones de su conocimiento, a esas pruebas que vieron terrenales acá, entonces, basado en su conocimiento, dijeron, no, este hombre viene de Dios. Y se le acercaron a Jesucristo y le dijeron, mira, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque estas cosas que tú haces no las puede hacer otra gente. Porque los fariseos estaban esperando a alguien que reforzara el conocimiento que ellos tenían. Por eso él dice, sabemos. O sea, nosotros tenemos el conocimiento, Jesucristo, que tú eres hijo de Dios. Eso es lo que quisieron decir. Hemos entendido el mensaje. Tú vienes de parte de Dios, y nosotros, como conocedores de la ley, nosotros como fariseos, como gente letrada, hemos entendido y sabemos que vienes de Dios. Tenemos el conocimiento para reconocer que tú eres el Dios. Usted a la primera puede decir, oye, qué hombre tan sabio, qué bueno, qué chévere. Seguramente Jesucristo lo va a abrazar y le va a decir, oye, Nicodemo, qué bueno que entendiste esto. Nico, qué bueno que entendiste, qué chévere. Vamos a abrazarte. Oye, pero Jesucristo le dice, no, hermano, no, viejo, tú no sabes nada, tú no has entendido nada. Ese conocimiento que tú tienes terrenal no es. Tú no sabes absolutamente nada. Me puedes reconocer como maestro en tu sabiduría, pero tu sabiduría no sirve. Para que tú puedas ver el reino de Dios, tienes que nacer
de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Jesucristo le dice: no, tú no sabes que yo soy el Hijo de Dios, porque tú no sabes cuál es el reino de Dios. Y para que lo puedas ver, necesitas nacer de nuevo. Amén. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Este hombre pensaba que Jesucristo venía a reforzar ese conocimiento que ellos tenían de la ley. Pero fíjese, el conocimiento, y esto tiene que ver mucho con la religión, ¿no? Con la religiosidad. El conocimiento es un estorbo para Jesucristo. O sea, para entender el reino de Dios, para entender el nuevo nacimiento, no lo podemos entender de acá, desde el conocimiento. El pastor Manuel decía algo muy que a mí se me quedó, decía: la palabra se revela en la razón, pero se crea acá en el corazón. No sufre alguna transformación si no pasa a nuestro ser, porque Dios es espíritu. Amén. Y es necesario que se entienda de eso. Entonces, el conocimiento que nosotros podamos tener acerca de Jesucristo, en nuestro interior, en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto, por eso el apóstol Pablo decía: todo lo que yo sé. Y el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, ¿ok? No era cualquier persona. Conocimientos, títulos, habidos y por haber, lo que podía querer cualquier persona. Y él dijo: todo eso lo eché a la basura por causa de Jesucristo, porque entendió que de Jesucristo viene la vida. Amén. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie como ese Cristo maravilloso que murió por nosotros y que merece un aplauso de usted. Sabemos que viene de parte de Dios. Y Dios le dice: no, tú no sabes nada. No sabes. Necesitas nacer de nuevo. Eso que tú crees no es lo que tú crees. Eso que tú eres, porque no es que yo tengo que acomodar las cosas que están dentro de mí, las que yo sé, para darle un espacio a Dios. No, eso no significa nacer de nuevo. Lo que significa nacer de nuevo es que yo tengo que vaciar todo completo para que Dios pueda entrar y ocupar el lugar que tiene que ocupar en mi vida. Yo no puedo acomodar mis ideales, no puedo acomodar lo que yo crea y lo que yo piensa para darle un espacio a la palabra del Señor. No sirve de esa manera. La manera es que yo tengo que vaciarme. Por eso Juan el Bautista, que era Juan el Bautista, que era el hombre que iba a preparar el camino para Jesucristo, él dijo: por ahí viene uno que yo no soy digno de desatar de las trenzas de su sandalia. Y él dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. El apóstol Pablo dice: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De eso se trata el nuevo nacimiento. Así se nace de nuevo, vaciándonos de nosotros mismos. Él dice: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesucristo? Niéguese a sí mismo. O sea, niéguese a ser lo que es. Niegue su naturalidad, su naturaleza pecaminosa. Niegue lo que sabe. O sea, olvide eso y comience a nacer de nuevo. Fíjense, Jesucristo le dice: debes nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Amén. Este hombre le dice: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Hacer esto. ¿Acaso tiene que meterse en el vientre de su madre? Fíjense, usted se pone a razonar y usted dice: oye, ¿es posible que un hombre con la sabiduría de Nicodemo, príncipe, con todo el conocimiento que tiene de la ley, haga esta pregunta tan tonta? Bueno, es una pregunta estúpida, disculpen la palabra. Es una pregunta tonta. ¿Cómo es posible que Nicodemo, siendo Nicodemo, le pregunte a Jesús, le diga: no, o sea, me tengo que meter en el vientre? O sea, no, oye, no has entendido nada. No has entendido nada, le dice Jesucristo. Debes nacer del agua y del Espíritu. Amén, dígame. Del agua y del Espíritu. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a detenernos un momentico en esto que dice del agua y de Espíritu. Hay muchas interpretaciones, muchas aplicaciones, todas son buenas. Generalmente se cree que cuando se dice del agua se refiere al bautismo. Eso no está mal, esto está bien, ¿ok? Porque el bautismo es una declaración pública que hacemos nosotros de que nacemos, morimos para el mundo y nacemos nuevamente para Jesucristo. Después de hacer
nuestra confesión. Sin embargo, la Biblia se refiere en muchas partes, en el libro de Juan capítulo 15, versículo 3, no sé si lo tienes por ahí, Julio. Juan capítulo 15, versículo 3. ¿Estamos aquí? Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muchos estudiosos dicen que esta parte se refiere, la simbología del agua se refiere a la palabra de Dios que nos limpia. Entonces, nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, significa la acción del Espíritu Santo a través de la palabra en nuestras vidas. ¿Me expliqué? El Espíritu Santo actúa en nuestras vidas a través de la palabra. Es quien toma la palabra de Dios y la injerta, la inserta en nuestros corazones, en nuestras vidas. De esa forma nacemos de nuevo. No existe otra manera, ¿ok? Una palabra emitida por un siervo, por un hombre de Dios, es tomada por el Espíritu Santo e insertada en el corazón del hombre para que haga el efecto que tenga que hacer. Por eso nosotros no podemos cambiar a la gente. Por eso no podemos hacer el papel del Espíritu Santo. Por eso se tergiversó tanto el Evangelio. No uses esa ropa, no te pintes ese cabello, no uses un pantalón, no te pongas una falda, ponte esto, ponte lo otro. La gente queriendo hacer el trabajo que Dios hace y que el Espíritu Santo hace. Es el Espíritu Santo, es la palabra tomada por el Espíritu Santo. Puede ser emitida por usted, por mí, por cualquier hombre, pero es el Espíritu que toma la palabra, la inserta en el corazón del hombre, en la vida del hombre, y el hombre comienza a sufrir una transformación, a nacer de nuevo. Nuestro conocimiento puede ser de la Biblia, de lo que tú quieras, puede ser el conocimiento. Nicodemo sabía todo, Pablo sabía todo, y el Señor le dice, debes de nacer de nuevo. La palabra tiene que hacer un efecto tan poderoso en ti que tú seas una persona distinta por el trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida. Esto es fascinante. Fíjense, hay una transformación maravillosa en un animal que sufre una metamorfosis. La palabra metamorfosis quiere decir que el objeto, la persona, la cosa inicial o la final viene a ser distinta a la inicial, totalmente distinta. No se parecen en nada. De eso se trata la metamorfosis. Lo que fue y que ahora es, esto no tiene nada que ver con lo que fue al principio. Y fíjense, la mariposa crece de esta manera. Es una oruga, ¿no? O un gusano, como usted lo quiera ver. Y vive como gusano, se arrastra como gusano. Pero él no es un gusano. Llega el momento donde él se va a convertir en una mariposa. Y ocurre lo siguiente: busca un sitio sólido, donde él se pueda pegar y amarrar. Tanto así lo hace que se confunde con el sitio donde se colocó. Y de su interior, de él, comienza a segregar o a desmembrarse o a sacar todo, a vaciarse de sí mismo, y hace como una especie de una cobertura donde él se arropa completamente y queda aislado, queda allí cerrado, hasta sentirse seguro. Yo no sé si usted me está entendiendo. La roca inconmovible, Jesucristo, hasta que tú no te pegues allí de tal forma que los dos parezcan una sola cosa, de esa roca inconmovible que es Jesucristo. Y en esa intimidad, allí, en ese proceso maravilloso, va a comenzar a sufrir la transformación tuya y la mía. Debes de pegarte al Señor. Oiga, se queda allí, ese cascarón comienza a hacerse duro, porque va a soportar viento, va a soportar lluvia, va a soportar quizás que un animal lo toque, pero ese cascarón se hace tan fuerte que nada de eso lo detiene. Porque se pega a esa cosa maravillosa, porque se comenzó a vaciar de sí mismo y ese caparazón se va volviendo totalmente duro. Lo mismo ocurre cuando nos pegamos al Señor. Cuando tú te pegas, pero Él lo hace en esa intimidad. La transformación del ser humano
se hace en su comunión con Dios. En su comunión. Yo le decía a los channels la vez pasada que prediqué, si usted no lee la Biblia y no ora, tiene un problema muy serio. Tiene un problema demasiado serio en su vida cristiana. Hermano, exageradamente serio. Porque la vida de un cristiano es la Biblia y la oración. La Biblia que te alimenta tu espíritu y te ayuda a conocer el carácter de Dios, y la oración que te conecta con tu Creador, donde conoces el propósito, la fuente de vida. Ahora fíjense, cuando esa mariposa le llega el momento de salir, abre un huequito mínimo, muy pequeño, y por allí comienza a salir. Escuchamos una historia de alguien que veía esto. Él decía que cuando era niño estaba viendo este proceso y llama a la mamá y le pregunta, y la mamá comienza a explicarle. Y cuando él ve el huequito muy pequeño, él dice, bueno, lo voy a abrir para que salga. Y la mamá le dice, no, déjalo quieto. No le hagas nada, déjalo quieto. Él dice, mi mamá me dijo, no es la primera mariposa que la naturaleza crea. Y si ella abre ese huequito, es porque ese es el que necesita. Resulta ser que ella necesita abrir un hueco muy pequeño, porque cuando ella va saliendo de allí, los fluidos de su cuerpo comienzan a esparcirse por su nueva anatomía para tomar la forma que tiene. Cuando sale de allí, es una cosa muy fea, no es la mariposa bonita que todos conocen. Está como doblada, no tiene los colores que debe tener. Cuenta este hombre que decía que la mariposa como que intentaba abrir las alas, y él la fue a tocar y la mamá le dice, no, y le volvió a golpear, no lo hagas. Deja que la naturaleza haga lo que tenga que hacer. Si le toca las alas, ella bota como un polvito, como un talco, que esas son sus alas. Y si tú se las tocas para ayudarlo, la naturaleza no va a hacer su trabajo como debe ser. Yo no sé si usted me está entendiendo. Venimos a Jesucristo, vamos a la intimidad con Él. Hay un proceso doloroso del cual salimos y sobre el cual nosotros no podemos tocar. No es la primera persona que el Espíritu Santo transforma, no es la primera persona que Dios mueve. Nuestras palabras, tratar de ayudar al proceso de transformación de una persona queriendo decirle lo que tiene que hacer, no sirve. Hay que dejar que la gente tenga su encuentro con Dios, y usted debe procurar pegarse a Dios para que ese nuevo nacimiento surja en usted. ¿Qué debemos hacer nosotros? El pastor cuenta y dice, yo le dije a mi mamá, mamá, ¿qué hago entonces? Y la mamá le dice, hágale barra. Dígale, sí puede. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a hacer barra. Vamos a orar por esa persona que queremos que cambie. Vamos a orar por él. No hagamos el trabajo del Espíritu Santo. No es la primera persona que Dios transforma. No es la primera persona que el Espíritu Santo transforma. Pero cada uno de nosotros debe sufrir una metamorfosis. La vida en el nuevo nacimiento no debe parecerse en lo absoluto a la que era antes. Cuando usted compara un gusano con una mariposa, usted dice, no puede ser. No puede ser. Esto no se puede convertir en esto. Y yo creo que ese es el testimonio vivo y latente que cada ser humano que ha venido a los pies de Jesucristo debe dar al mundo. Que la gente diga, no puede ser. Esa persona no es la persona que yo conocía anteriormente. Es alguien distinto, es alguien bueno, es alguien lleno de color, y es alguien que puede volar como vuelan las mariposas. Amén. Voy muy rápido, hermano. ¿Vamos bien? El Espíritu Santo convierte la palabra de Dios en realidad en nuestras vidas. Por eso es importante que usted lea la Biblia. Por eso es importante que usted ore al Señor. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran y los que le buscan tienen que buscarlo en espíritu y en verdad. Y Jesucristo dijo, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces cuando oramos al Señor en espíritu y en verdad, quiere decir que lo adoramos como está escrito en su palabra, obedeciendo su palabra y a través del Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdadera transformación.
Y como Nicodemo le dice, bueno, pero nazco de nuevo entonces. Y le dice, no, porque el que nace de la carne, si eres capaz de hacer lo mismo, de meterte en el vientre de tu mamá, fue lo que Jesucristo lo quiso decir, y naces otra vez, vas a seguir siendo carne, porque lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Necesitamos esa verdadera transformación. No puedo promover el reino de Dios si no pertenezco al reino de Dios. Y para pertenecer al reino de Dios tengo que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, a través de la palabra y lleno del Espíritu Santo de Dios. No existe otra forma, no hay otra manera. Jesucristo se lo quiso enseñar a él. Le dijo, Nicodemo, por Dios. Y le dijo, pero ¿cómo tú siendo fariseo, si eres la eminencia, me haces una pregunta como esa y me vienes a decir eso? Porque es que la sabiduría humana no puede sobrepasar nunca la sabiduría de Dios. Nuestros conocimientos, nuestras interpretaciones, la manera en que a veces queremos señalar y juzgar a la gente, o como queremos acomodar la Biblia a nuestras preferencias, a nuestras comodidades, no sirve. No puede ser. Debe ser de tal manera, de tal forma, que cuando te pegues al Señor te confundas con una sola, hasta que se vea la imagen de Jesucristo en tu rostro. Ese es el verdadero nacimiento, ese es el nuevo nacimiento. Ese fue el que Jesucristo quiso enseñarle a Nicodemo. Ya para finalizar, Cristo debe ser formado en nosotros. Amén. Gálatas 4:19. Si me lo puedes colocar ahí, dice, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Fíjense lo que Pablo, haciendo las veces de un padre espiritual, ¿no? ¿Qué dice ahí? Hasta que Cristo sea, ¿qué? Formado en vosotros. Pablo está hablando de un nacimiento. O sea, el nacimiento debe ser tal que hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Hermano, no se ponga triste y va a decir, porque yo no me parezco a Jesucristo. No le estoy diciendo eso, ¿ok? Porque yo también dije lo mismo. Ay, Dios mío, yo no me parezco a Jesucristo. Y es fuerte esto, pero es una realidad. Para el que quiera llevar las buenas nuevas de salvación, para el que quiera pertenecer al reino de Dios, debe nacer de nuevo, de agua y de Espíritu. Fíjense, ¿usted sabe cómo se formó Jesucristo en la Virgen María? Vino un ángel con la palabra de Dios. Cuando ella la aceptó y la asumió, posó el Espíritu Santo de Dios y se formó una criatura, un hombre llamado Jesucristo. Amén. Así se formó Jesucristo en María. La palabra vino, el Espíritu posó sobre ella y dio a luz la persona de Jesucristo. Ese es el proceso. La palabra debe venir a nuestras vidas, el Espíritu Santo hace un trabajo y entonces se va formando Jesucristo en nosotros. Brinden un aplauso al Señor con alegría y con gozo. Esta nueva transformación debe generar en nuestras vidas un cambio tan maravilloso, que no nos debe avergonzar decir que somos cristianos. Jesucristo en la cruz del Calvario, Él dijo, ustedes se van a escandalizar, se van a avergonzar de mí cuando me crucifiquen, cuando me maten. Ustedes se van a escandalizar. Más no puede ser. Salió, ustedes saben quién salió, ¿verdad? Pedro dice, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Si todos corren, yo no voy a correr. Primero que corrió, ¿verdad? Ahora fíjense esta escena. Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Era el día sábado. Eran las 3 de la tarde. Venía la fiesta de la Pascua. Ya a las 6 de la tarde no se podía hacer más nada. Nada se podía hacer. Por eso mandaron a matar, cabrearle las piernas para poder bajarlos de la cruz. Porque si no, nadie se movía. Eso significaba que si llegaban a las 6 de la tarde y no habían descolgado los cuerpos, venían los pájaros, ese cuerpo quedaba ahí al aire libre. Podían venir los pájaros, comérselos, qué sé yo. Juan estaba en la cruz, no tenía la edad suficiente
porque si usted no lo sabe, Juan era un muchachito, no tenía la edad suficiente para conseguir los permisos para bajar a Jesucristo. No podía hacerlo. Todo el mundo estaba avergonzado, los discípulos se fueron, escandalizados porque su maestro había muerto. En el capítulo 19 del libro de Juan, desde el versículo 38, hay un hombre allí que viene por Jesucristo. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿qué dice ahí? Secretamente, ¿por qué? Por miedo a los judíos, le rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Quién vino después? ¿Quién vino después? También vino Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, del que estamos hablando. Vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Esto era una exagerada suma de dinero, mucha plata. Por eso les dije que Nicodemo era rico. Pero fíjense lo maravilloso de esto. Cuando todo el mundo se escandalizó, cuando todo el mundo se fue, este hombre que se acercó a Jesús de noche, tiñó sus ropas con la sangre de Jesús, bajó su cuerpo de la cruz, qué cosa tan maravillosa. Cuando todo el mundo se avergonzó, resulta que el que nació de nuevo se acercó a la cruz. Ninguno de sus discípulos lo hizo. El que fue escondida, el que entendió el nuevo nacimiento, al que le fue sembrada la palabra de Dios, cuando nadie fue, él fue y descolgó el cuerpo del maestro. No solo lo descolgó, no solo sus ropas costosas fueron bañadas con la sangre del maestro, sino que consiguió una tumba para enterrarlo. Todo a tiempo, él mismo lo preparó y lo llevó allí. No sintió vergüenza de su Señor, porque el verdadero nacimiento en un hombre y en una mujer lo lleva a que jamás se avergüence de su Señor. Amén. Nunca. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es ser parte del reino de Dios. Nicodemo no podía, le dijo: no puedes, tienes que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. La palabra tiene que venir a ti, el espíritu tiene que transformarte de forma tal que tu forma inicial no se parezca en nada a tu forma final, sino que te parezcas a Jesucristo. Amén. ¿Cuántos me entendieron? ¿Cuántos lloraron conmigo? Qué bueno, hermano. Brinden un aplauso al Señor.